Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a esta clase 4 del curso de Gestión Pública Inclusiva. Mi nombre es Victoria González, yo soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría y me desempeño, entre otras, en el área de la neurorehabilitación en etapas de niñez, adolescencia y adultez. Quiero decirles que estoy muy feliz de estar en este espacio y que obviamente estoy a disposición para lo que necesiten de acá en adelante. Voy a contarles un poco qué es lo que vamos a estar trabajando en esta clase. Por un lado vamos a estar terminando con el trabajo del marco normativo en Argentina para personas con discapacidad y luego nos vamos a introducir en la temática del certificado único de discapacidad. Y al final de la clase, luego de haber comentado de qué trata este certificado, cómo tramitarlo, cuáles son los diversos beneficios a los que acceden las personas al tener el certificado, vamos a estar repasando algunas cuestiones de la encuesta nacional del estudio, perdón, nacional del perfil de las personas con discapacidad, para ver un indicador un tanto llamativo tal vez, y en relación a eso vamos a estar leyendo algunas experiencias de personas que han tramitado el certificado y tal vez generando algunas reflexiones que nos permitan ver de qué manera podemos colaborar con esta temática. ¿Sí? Bueno, sin más, entonces, vamos a comenzar. Vamos a estar trabajando el marco normativo en Argentina en lo que respecta al derecho a la salud a través de dos leyes fundamentalmente. Por un lado, la ley 22431, que es del año 1981, consolidó el sistema de protección integral de las personas con discapacidad. El objetivo de esta ley fue otorgar derechos a las personas con discapacidad en estas áreas principalmente, ¿no? Lo que tiene que ver con salud, educación y seguridad social, dándole al Ministerio de la Nación, al Ministerio de Salud, el rol, ¿no?, de reunir información, la creación de planes y programas destinados específicamente a personas con discapacidad, y la creación, entre otros, de talleres protegidos terapéuticos y de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad que no pueden permanecer en sus hogares familiares porque les resulta dificultoso a las familias o por ser tal vez hogares con otras problemáticas. Esta ley obviamente a lo largo del tiempo ha sufrido distintas modificaciones que le permitieron ir adaptándose a los cambios sociales que se han dado en esta temática. Y por otro lado vamos a estar trabajando un poco más con la ley 24901, esta ley es del año 97, y consolidó otro sistema que es el de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. El objetivo es algo similar a la ley anterior, en este caso brindar una cobertura integral a las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad, y a través de los distintos capítulos de esta ley fue describiendo todas las prestaciones y los servicios a los cuales las personas con discapacidad tienen derecho a acceder. Vamos a ver algunos de ellos, como por ejemplo dentro del capítulo 4, dentro de las prestaciones básicas, tenemos estas que están nombradas ahí. Por ejemplo, las prestaciones preventivas tienen que ver con todos los controles durante el embarazo, ¿sí? En el caso de que la persona gestante tenga factores de riesgo, fortalecer esos controles, y en el caso de que los niños o las niñas nazcan con alguna discapacidad, hacer todos los estudios que sean necesarios para llegar a un diagnóstico lo más temprano posible. Luego están las prestaciones de rehabilitación, que tienen que ver con todas aquellas técnicas y metodologías que aplican los profesionales de la salud, que forman parte del equipo multidisciplinario, que ayudan y acompañan a las personas con discapacidad a lo largo de sus tratamientos para que logren sus objetivos, que pueden tener que ver con cuestiones individuales, y también para que se puedan desenvolver en la sociedad de la mejor manera posible.
También incluyen prestaciones educativas, terapéuticas educativas y prestaciones asistenciales. Dentro del capítulo 5 de servicios específicos están la educación inicial y general básica, la estimulación temprana, la formación laboral, los centros de día y centro educativo terapéutico, que son 2 servicios que se brindan a las personas con discapacidad de acuerdo a las necesidades de apoyo y a la severidad de los casos. ¿Sí? Hay personas que dentro de un centro educativo terapéutico van a poder aprender, o que el objetivo del centro educativo terapéutico es lograr un aprendizaje a través de ciertas herramientas terapéuticas. También van a tener acceso a un centro de rehabilitación psicofísica y a realizar rehabilitación motora, que tiene que ver con aquellas personas cuyas dificultades principalmente tienen relación con lo motriz, por alguna lesión neurológica, traumática, o por dificultades en el movimiento, por ejemplo. Y también tienen acceso a una atención odontológica integral que abarca desde las cuestiones más sencillas hasta los procedimientos más complejos. Y el capítulo 6 de sistemas alternativos al grupo familiar introduce estos 3 sistemas alternativos que son las residencias, los pequeños hogares y los hogares. ¿En qué casos? En el caso de que una persona con discapacidad no pueda permanecer en su grupo familiar de origen. Las diferencias entre estos 3 sistemas reside en la capacidad de la persona con discapacidad de desenvolverse de forma más autónoma y de gestionar el uso de sus recursos y de sus servicios, ¿no? Entonces alguien que tenga mucha más posibilidad de manejarse en forma autónoma, posiblemente se sienta más cómodo en una residencia, y por el contrario alguien que necesite de más apoyos o que tenga más dependencia en sus actividades de la vida diaria, posiblemente esté más cómodo en un hogar. Y el capítulo 7 va a presentar las prestaciones complementarias, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la cobertura económica para personas que estén atravesando un momento complicado justamente desde lo económico, por algún motivo atípico, y que no pueda cubrir sus necesidades que tengan que ver con la salud o con la educación. También está incluida la atención especializada a domiciliario, el apoyo para acceder a distintas prestaciones, la atención psiquiátrica. Y me parece interesante esto de que reconoce también ciertos servicios, entre ellos, por ejemplo, la atención a cargo de especialistas que no pertenecen a su cuerpo de profesionales que atienden habitualmente a esa persona, pero que de todas maneras son imprescindibles, o que la persona con discapacidad desea ser atendido por esa persona, y este profesional se dedica al área, digamos, que necesita esta persona, también tiene derecho a acceder a este servicio. Y luego, por ejemplo, las personas que tienen alguna patología de carácter genético hereditario, los miembros de su familia tienen la posibilidad de realizarse los estudios de diagnóstico y asesoramiento preventivo para conocer si también tienen esta patología. Muy bien, bueno, vamos a meternos entonces ahora en la temática del certificado único de discapacidad. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que una vez que la persona tiene un certificado único de discapacidad, va a tener acceso a todo lo que estuvimos nombrando en las leyes anteriores, más allá de si la persona cuenta con una cobertura prepaga, o si tiene una obra social, o si se atiende en el sistema público, ¿sí? El certificado único de discapacidad le va a permitir acceder a todos los derechos que están nombrados en las distintas leyes. Bueno, ¿qué significan entonces estas siglas? CUD, Certificado Único de Discapacidad. Es un documento público válido en todo el país que certifica la discapacidad de la persona y cuya tramitación es voluntaria y gratuita. Quiere decir que no vamos a poder obligar a una persona a que realice la tramitación del certificado con discapacidad, y gratuita obviamente que no debe abonar nada para tener este certificado. Acá pueden ver un certificado en blanco.
esta parte de aquí abajo en las líneas punteadas se recorta, una vez que esto está completo, y la persona puede utilizar esta parte del certificado para desplazarse en el transporte público en forma gratuita. Y hay 3 cuestiones que me gustaría aclarar antes de continuar con el certificado y la tramitación y demás, que tiene que ver con que el certificado debe verse como una herramienta que habilita derechos. ¿En qué sentido? En contraposición con esta idea de que el certificado es como una etiqueta o como es algo identificatorio que limita a la persona o que certifica que no va a poder hacer distintas actividades o que no va a poder participar, ¿sí?, de eventos o de lo que sea. Entonces, este certificado debe ser visto como una herramienta, algo que me permite acceder a distintas cuestiones que lamentablemente sin el certificado es muy difícil de acceder o directamente no se puede. Entonces, no es identificatorio, no implica que alguien que tenga un certificado no puede cambiarse, que no puede acceder a un transporte público, no. Y como último punto, me parece importante destacar que el certificado no afecta o no debería afectar a ninguno de los aspectos ni laborales ni sociales de la persona, ¿sí? En el caso de que una persona se le impida el acceso a un trabajo o a una cuestión de la vida social por motivos únicamente relacionados a la tenencia del certificado con discapacidad, eso representa un acto discriminatorio y debe ser denunciado en el INADI como corresponde. Bueno, ahora sí continuamos. El certificado existe desde el año 2001, luego de la promulgación de la ley 25.504, que le otorga el rol al Ministerio de Salud de generar esta certificación, justamente que acredita que la persona tiene alguna dificultad y por lo tanto precisa de este certificado para el acceso a sus derechos. Aquellas personas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que a raíz de ello no pueden participar en igualdad de condiciones porque se encuentran con alguna barrera que se los impide, tienen la posibilidad de tramitar un certificado de discapacidad. Fíjense que acá aparece un poco el modelo social en las diferentes palabras que vamos leyendo, ¿no?, en esta definición. Barrera, participación, igualdad de condiciones. Entonces el problema surge cuando la persona no puede participar en estas cuestiones de la sociedad porque hay algo que le impide hacerlo. Entonces a raíz de eso, sumado a la dificultad que pueda tener en cualquiera de todas estas áreas, ahí surge, ¿sí?, la discapacidad, como veníamos conversando en encuentros anteriores. Bueno, ¿para qué vamos a utilizar el certificado de discapacidad? ¿Para qué le sirve a una persona con discapacidad tenerlo? Como estuvimos conversando, básicamente para poder acceder a los derechos y a las prestaciones brindadas por el Estado que se prevén en las leyes 22.431 y 24.901, las que charlamos al principio de la clase. Y los derechos a los que pueden acceder las personas son salud, cobertura al 100%, como comentamos, en cualquiera de los 3 subsistemas en los que la persona se atienda, ¿sí? Después, en transporte va a tener la posibilidad de trasladarse en forma gratuita en el transporte terrestre, colectivos, subtes, trenes, todo lo que tenga que ver con mediana, corta y larga distancia. Va a poder acceder a asignaciones familiares, por ejemplo, la asignación universal por hijo con discapacidad, y va a tener ciertos beneficios en lo que es la exención de pagos de peajes y de algunos impuestos municipales o patentes, por ejemplo, y a su vez va a poder acceder al símbolo internacional de acceso, que lo vamos a ver a continuación. Tal vez lo conozcan ya de haberlo visto en algún vehículo. Básicamente lo que hace este símbolo es acreditar el derecho a las personas con discapacidad a libre tránsito y estacionamiento. Antiguamente se generaba esta oblea que era un calco que se pegaba directamente en el vehículo en el que la persona con discapacidad se trasladaba, y con esto daba cuenta de que en ese vehículo se trasladaba una persona con discapacidad y por lo tanto tenía esta posibilidad de libre estacionamiento en lugares reservados.
Luego surgió esta oblea que al ser móvil no dejaba a la persona atada a moverse o movilizarse únicamente en un vehículo y le daba la posibilidad de movilizarse en distintos vehículos, simplemente llevando su oblea y dejándola apoyada del lado adentro del vehículo, obviamente. Sin embargo, para finales del 2021, esta oblea va a ser reemplazada por una tarjeta que va a tener un código QR a través del cual se van a poder escanear todos los datos de la persona, y es un trámite que se va a realizar por la página de argentina.gov.ar, simplemente colocando algunos datos, y con eso la persona va a poder imprimir este papel con el código QR, y de esta manera también va a ser algo no solamente trasladable, sino que digital de alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo hago para obtener el certificado de discapacidad? En primera instancia hay que reunir toda la documentación necesaria con el equipo de salud tratante. Es decir, todos los certificados que acrediten donde haya un diagnóstico, por ejemplo, los informes de los distintos profesionales, todas las planillas que se completan, y estudios complementarios como pueden ser resonancias, radiografías, tomografías. También debe llevarse el DNI original y una copia, y una planilla para solicitar el certificado único de discapacidad, que esa se descarga directamente desde la página web, igual se las puse acá para que la vean, es este papelito. Una vez que tenemos toda la documentación, entramos nuevamente a la página de argentina.gov.ar y en algún espacio van a poder leer esto que es la consulta de requisitos para tramitar el certificado único de discapacidad. En esta consulta se hacen algunos datos personales en relación a la persona con discapacidad, entre los cuales se le pide el domicilio. ¿Para qué? Para poder asignarle un lugar a donde la persona se acerque a sacar un turno para la junta evaluadora. La junta evaluadora es la que en definitiva va a decidir si esa persona le corresponde un certificado de discapacidad o no, ¿sí? Esta junta se asigna con un... se va a la junta evaluadora una vez que la persona tiene el turno, ¿sí? Y por último, esta junta entonces es la que va a decidir si corresponde el certificado o no. En caso de que no corresponda, se lo denomina la denegatoria, y puede retirarlo la persona con discapacidad o cualquier persona mayor de 18 años. ¿Qué sucede ahora si deniegan el certificado único de discapacidad? Hay dos alternativas, digamos. Por un lado, se puede pedir la revisión al superior de la Junta Evaluadora donde se realizó la solicitud, pero para eso es importante tener la negativa formal por escrito, ¿sí? Esta que hablamos recién, la denegatoria. Por otro lado, se puede utilizar la vía de reclamos que están vinculadas al Servicio Nacional de Rehabilitación o la Defensoría del Pueblo de la Nación, y para estas últimas posibilidades, digamos, del Servicio Nacional o de la Defensoría del Pueblo, en la página de argentina.gov.ar también van a encontrar diversas bocetos, ¿sí? Para poder presentar este reclamo. El certificado de discapacidad tiene vencimiento que lo indica la Junta Evaluadora. Y acá tal vez viene uno de los puntos más controversiales del certificado, que tiene que ver con por qué tiene fecha de vencimiento. Por empezar, no todas las discapacidades son iguales. Hay personas que a lo largo de tal vez un proceso de rehabilitación pueden superar estas dificultades y no precisar más de esta herramienta. Pero por otro lado, hay muchas personas cuya patología o cuya condición son crónicas y desde el área, digamos, profesional o más técnica, se sabe que esas dificultades posiblemente no puedan superarse al 100% y posiblemente esa persona necesite de apoyos a lo largo de toda su vida. En esos casos, que posiblemente el certificado tenga una duración de 10 años, la renovación del certificado es importante porque la persona tal vez a lo largo de todos esos años le surjan distintas necesidades nuevas. Entonces,
la renovación le va a permitir actualizar el certificado de discapacidad con estas necesidades de apoyo nuevas o necesidades de medicamentos o sumar distintas terapias, que lo que va a permitir es que con esta actualización la persona pueda acceder a los derechos que necesita de acuerdo a su estado de salud. Dijimos entonces que el certificado tiene validez en todo el territorio del país, por lo tanto, aunque la persona se mude de provincia, no va a tener que generar un nuevo certificado. Bueno, esto es muy importante. El certificado es un documento personal. Por lo tanto, la persona no debe dejar su certificado ni en su obra social, ni en su empresa de medicina prepaga, en ningún lugar. Como mucho puede presentar una copia en el caso de que se le pida, que es lo más probable, o debe mostrar, ¿sí? Pero nunca debe dejarlo. Y en caso de perder el certificado, debe realizar la denuncia policial correspondiente y luego sacar un turno en la Junta Evaluadora para que le den otro certificado. Bueno, ahora sí, ya estuvimos conversando sobre de qué trata el certificado, cómo obtenerlo, distintas cuestiones respecto al vencimiento y a qué pasa si pierdo un certificado. Ahora, recuerden que estuvieron trabajando en clases anteriores sobre el Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, que es del año 2018. Bueno, en este estudio se descubrió que de la persona total con dificultades, el 33,4% tiene un certificado de discapacidad vigente, el 3% lo tiene pero se encuentra vencido, el 4,2% está en trámite, y el 59,1% de la población con dificultades no tiene certificado de discapacidad. Este porcentaje grande de personas que no tiene el certificado es llamativo, y el primer interrogante que surge es ¿por qué estas personas no tienen el certificado único de discapacidad? Y la realidad es que, si bien, como vimos, no es obligatorio tramitarlo, sí es verdad que permite el acceso a un montón de derechos. Entonces, tal vez la duda que surge es si no lo tramitan porque no desean, o si no lo tramitan porque no saben, porque no fueron informados, o porque no fueron acompañados en el proceso. Entonces, a partir de eso, y a raíz de que trabajo en el área de neurorehabilitación, me pareció que era interesante tal vez preguntarles a las personas que sí hayan tramitado el certificado de discapacidad, cómo había sido ese proceso desde que les comentaron del certificado hasta que lo obtuvieron, ¿no? Y después pensar cómo esta información nos puede ayudar desde nuestro rol. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos relatos y les voy a pedir que me pongan pausa. Así los pueden leer sin apuro. Pausa. Bien. ¿Leyeron? En este caso se trata de experiencias en líneas generales que fueron buenas, porque las personas que son distintas familias, las que me fueron comentando, fueron acompañados en este proceso. Por lo tanto, les explicaron de qué trataba, los ayudaron a llenar los papeles, los orientaron en el proceso, y la familia no tuvo dificultades, ni tuvo sentimientos de miedo, ni de soledad en el proceso. Ahora vamos a pasar a otro tipo de experiencias. También les pido que me pongan pausa, así pueden leer con tranquilidad. ¿Listo? ¿Leyeron? Bueno, un poco distintas estas experiencias, ¿no? Acá me parece que si tuviésemos que sacar algo en común entre todas estas experiencias, estamos hablando de un poco de soledad en este proceso, ¿no? Las familias teniendo que realizar prácticamente averiguar sobre el certificado y hacer la tramitación en forma más solitaria, ¿no? Incluso a mí uno de los que más me llamó la atención es la segunda experiencia, ¿no? Que habla de que alguien
que brinda servicios de salud le dijo, en este caso a la mamá, cómo no tenía el certificado y cómo no lo había averiguado, ¿no? De alguna manera culpabilizando a la familia y dándole ese rol de tener que averiguar. Posiblemente no se lo dijo en ese sentido, ¿no? O con esa intención, pero fíjense que esta mamá sacó el certificado hace más de 14 años y todavía recuerda esta frase porque la hizo sentir de esa manera. En la tercera experiencia nos cuentan que en este caso ya tenían el certificado de discapacidad, pero nadie le había explicado que los medicamentos y los pañales estaban incluidos. Entonces esta familia pagaba por su cuenta los medicamentos y los pañales. Y ahora vamos a pasar a la última parte de experiencias. También les pido que me pongan pausa, así pueden leer. ¿Listo? Bueno, en este caso, las familias sí expresaron sentimientos de miedo, de angustia, de duelo. Y acá sí por ahí me voy a detener un poco más. Muchas veces llegar al diagnóstico de la discapacidad tiene que ver con un proceso largo, angustiante y desgastante para las familias. Y esto tiene que ver simplemente con el diagnóstico. Entonces, una vez que se arriba el diagnóstico, muchas veces se les presenta esta idea de que la persona va a necesitar un certificado de discapacidad. En general suele ser un momento muy fuerte que a una persona le digan que su familiar va a necesitar un certificado de discapacidad porque en general lo asocian con lo que charlamos al principio, con esta idea de una etiqueta, algo que identifica y algo que marca que esa persona va a tener un montón de necesidades a lo largo de su vida. Y la realidad es que sucede esto, ¿no? Es como un duelo, en el cual uno tiene que asociar un montón de cosas relacionadas a el diagnóstico y al pronóstico, al futuro de esa persona. Entonces, la realidad es que a partir de eso yo pensé que si íbamos a hablar del certificado con discapacidad, era importante también entender el detrás, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a las familias cuando tienen que tramitarlo? Entonces, ¿se acuerdan que dentro de las preguntas que yo me hice era cómo podemos ayudar desde nuestro rol, ¿sí? Más allá de que nosotros no seamos las personas que estén en el lugar informando sobre el certificado de discapacidad, sea cual sea nuestro rol, vamos a tener contacto con alguien con discapacidad. Y en ese momento podemos ser agentes de difusión y de información que ayuden a esa persona a asimilar toda esta información de una manera que no siga haciendo este proceso más complicado y que por lo contrario lo que haga sea aclarar un poco la situación y ayudarlos. Entonces, les pregunté a las familias que me digan qué le recomendarían a las personas que informan por primera vez sobre el certificado de discapacidad o a quien sea que tenga contacto con alguien que todavía no tramitó el certificado o que está en vías de tramitación. Y las respuestas, ay no, primero venía esto, que una vez que las personas tienen el certificado con discapacidad, realmente lo entienden como una herramienta, como lo que charlamos también al principio, que la idea es que es algo que nos permite acceder a todos estos derechos, ¿sí? Entonces, una vez que acceden al certificado, la visión cambia, y en general surge esta idea de que se defiende el certificado con todas las fuerzas y que es realmente un documento súper de ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre que sumen la vida de ella, se refiere a la hija, a mí me hace feliz, es un beneficio. Así que en general, una vez que está tramitado este certificado, la gente suele aferrarse muy fuerte a él. Y ahora sí, las recomendaciones que dieron las familias para aquellas personas que tienen que comunicar, acompañar la tramitación de un certificado. Las pongo a todos y me ponen pausa. Bien, ¿pudieron leer? Algunas parecen medio pavas, como por ejemplo,
pediría que por favor no trate mal a la gente al momento de informarle algo tan importante. Me refiero a que parece pava porque en realidad le pedimos por favor a nadie que trate mal a la otra persona, ¿no? Pero fíjense cómo también a esta familia le quedó tan marcado un maltrato en un momento en el cual uno está atravesando por tantas cosas internas y personales. Entonces, también coincidían mucho en no ponerle plazos a las familias, no apurarlos, porque lo que están pasando es algo complejo y no es individual, no es solamente el sujeto que va a tramitar el certificado, muchas veces tiene que ver con el entorno familiar, y esto es fundamental entender que es algo en general familiar, ¿sí? Y después en general también esto de claridad al informar y realmente explicar todas las posibilidades que va a tener esa persona una vez que tenga este certificado de discapacidad. Así que bueno, con esto terminamos la clase número 4. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que haya despertado algo. Siempre digo eso, ¿no? Me parece que el aprendizaje tiene que estar acompañado de sentimientos para que eso se guarde y para ayudar también a que después de cada clase haya un poco de reflexión. Así que bueno, los y las espero en el foro que vamos a estar continuando un poco con esta temática. Nos vemos.